Bien, a medida que sigan ingresando, vamos a, vamos a ir a continuar con el tema que hemos propuesto hoy, ¿ya? A ver, lo que habíamos dicho, un dedito, el punterito vamos a poner. Ya. Entonces, lo que habíamos visto hace rato eran las ramas de la economía que se dividen en dos, en microeconomía y en macroeconomía, ¿sí? Y habíamos hablado de la microeconomía, ¿sí? Que la microeconomía estudia los aspectos, digamos, o las realidades individuales, como son las empresas, los mercados, los precios también. Los precios, hemos hablado de los precios, los consumidores, ¿sí? Por su parte, la demanda, la oferta, ¿ya? Y la macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía que estudia los fenómenos agregados o globales, como son la producción, ¿sí? El ingreso de las personas, ¿sí? Ya habíamos dicho, o diré el ingreso del Estado, ¿no? Del gobierno, ya habíamos dicho, ustedes habían dicho, por por los impuestos que uno paga, ¿no es cierto? Todo lo que exportamos, como el gas, el petróleo, ¿sí? Y otros productos más, ¿no es cierto? El Estado tiene ingresos. Y con esos ingresos que tiene el Estado, como en las unidades familiares, reparte, ¿no es cierto? Para sueldos, para infraestructura, para hacer inversión, para construir carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas, unidades educativas, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso en la macroeconomía, el ingreso nacional se llama, ¿no? El ingreso nacional. Antes de ir al otro, jóvenes, tienen que poner sus nombres completos en el chat de este Zoom, ¿no? En los dos tienen que poner sus nombres, ¿ya? Tienen que poner siempre sus nombres en ambos chats que estamos haciendo, en ambos Zooms. Ya no se olviden, por favor, jóvenes, su nombre completo, ¿sí? Bueno, también estudia el empleo, ¿sí? El empleo. Es importante, creo que hemos planteado, ¿cómo sabemos cómo está el país con respecto al empleo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Mediante los censos, ¿no? Mediante un censo, ¿no es cierto? Fundamentalmente. ¿Para qué son los censos? Creo que hemos comentado en alguna clase en el anterior semestre. Creo que cuando hacíamos estadística yo os había comentado, los censos no solo se hace para saber cuántas personas hay, ¿no es cierto? Sino los censos se hace también para saber en un momento específico, en un momento determinado, cómo está la economía, cómo está el país. ¿Está creciendo, está decreciendo, se está desarrollando el país, ¿no es cierto? ¿O está estancado el país? ¿Cómo se mide el grado de desarrollo de un país? Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Creo que una clase. No solamente porque un país es industrializado, ¿sí? Un país es desarrollado. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, el empleo, las encuestas se hacen para saber cómo está en todos los aspectos, ¿sí? En todas las variables económicas, sociales, para saber cómo está el país en un momento específico de tiempo. Generalmente dicen los organismos internacionales, recomiendo que en los censos se haga cada 10 años o cada año que terminen en cero, por ejemplo. Eso significa cada 10 años, ¿no es cierto? Entonces, nos va a mostrar, por supuesto, nos va a mostrar el crecimiento poblacional demográficamente, cómo está creciendo el país, ¿sí? Cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos viven en áreas urbanas, cuántos viven en áreas rurales, cuántas personas hay no sé, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, ¿sí? Entonces, siempre las regiones quieren que se haga, ya debería hacerse el censo de población y vivienda, ¿sí? Ya debería haber un censo. Ya son más de 10 años que se hizo el último censo, ¿no? En Santa Cruz dicen que ya están llegando a los 3 millones de habitantes. En La Paz también están llegando a los 3 millones, dicen, de habitantes, ¿no es cierto? Nosotros estamos 2 millones y algo, ¿sí? Entonces las regiones quieren saber cuántos son, ¿por qué? Porque para la redistribución del ingreso, ¿no?
para las regalías y todo eso, hacen de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en las regiones, ¿sí? Y además también quieren, por ejemplo, los de Santa Cruz de La Paz quieren tener mayor cantidad de habitantes para la representación que van a tener en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas, las regiones tienen más representación, vale decir, más diputados, ¿no es cierto? Tienen más diputados en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, por eso se hacen los censos, para saber cuántos habitantes hay en todas las regiones, y de acuerdo a eso va a tener su representación, ¿sí?, en diputados en las diferentes regiones. Entonces, sumamente importante eso también, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hacen los censos, para saber cómo está en un momento específico de tiempo, cómo está el país, está creciendo, cómo está en los aspectos económicos, cómo está en aspectos sociales, cómo está en educación, cómo está en salud, porque todo pregunta, ¿sí? Un censo todo pregunta. ¿Qué tipo de, la casa en la que habita usted o la casa donde vive usted es propia, es alquilada, está en anticrético, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de casa, si es propietario, usted es propietario, de qué está construido la casa? ¿De adobe, de ladrillo, de bloques, de cemento, ¿cierto? Todo pregunta. Hay un montón de preguntas. ¿Hasta qué curso ha cursado? ¿Qué grado de instrucción tiene usted? ¿Sí? ¿Tiene seguro? ¿No tiene seguro? Entonces, todo preguntan justamente para saber cómo está el país, si está creciendo, si está desarrollando o está estancado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién nos va a mostrar eso? Los censos, siempre los censos, ¿ya? Después, el Producto Interno Bruto también estudia la macroeconomía, son estas variables macroeconómicas. El Producto Interno Bruto, más adelante lo vamos a ver en otro capítulo, vamos a entrar más a detalle de esto, ¿sí? Del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, de todos esos indicadores, ¿ya? Bien, ahora lo que les decía, vamos a entrar a esta otra parte, los sectores de la economía. La economía, a ver, jóvenes, la economía tiene tres sectores importantes, preponderantes, ¿sí? Los más importantes son estos tres sectores que vamos a mencionar ahora. Hay un sector primario, un sector secundario y un sector terciario, ¿sí? Bien, el sector primario. El sector primario hace referencia a todas las actividades que están próximos a los recursos naturales, dice. Vale decir, el sector agrario. Sí, la minería incluso también está aquí, ganadería, pesca, caza, pero se la conoce como el sector agrario, ¿sí? A eso llamamos el sector primario que tiene la economía, el sector agrario, ¿sí? ¿No? Entonces, son todas aquellas actividades dedicadas a la parte agraria, a eso lo denominamos sector agrario. El sector secundario de la economía. Entonces, ¿cuál es el sector secundario? Son aquellas actividades donde transforman los recursos o la materia prima. ¿Cuáles son esos? El sector industrial, ¿sí? El sector industrial son los que transforman los recursos naturales, ¿no? Fabricando bien los diferentes bienes, ¿sí? Produciendo, fabricando. Entonces, a ese sector industrial la denominamos como el sector secundario. Y lo que les decía hace rato, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que miden el grado de desarrollo de los países? Hay muchísimas variables. Una de las más importantes es ver si este país es industrializado. Se supone que los países industrializados están en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Pero puede haber países que son industrializados, pero que no han alcanzado el pleno desarrollo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Brasil es uno de esos países que está en vías de desarrollo, sí, está en vías de desarrollo. Va a alcanzar seguramente unos años más el pleno desarrollo Brasil. Pero es un país industrializado, sí, es un país industrializado, ¿no es cierto? México, sí, Argentina, Chile son países industrializados, sí, pero que no han alcanzado el pleno desarrollo. Seguramente con el tiempo van a ser países desarrollados. Entonces, ¿cuáles son las variables que miden el desarrollo de un país? No solo un país industrializado va a ser un país desarrollado, sino también se ven otras variables macroeconómicas o económicas, ¿sí? Como por ejemplo la salud, la educación, tasas de analfabetismo bajas, bajísimas,
¿sí? Todo el mundo tiene un nivel de educación, todo el mundo son profesionales, ¿sí? Las tasas de analfabetismo cero, ¿sí? La parte de la salud, la población está protegida por la salud, digamos. El gobierno se encarga de la salud de las personas. Todas las personas alcanzan a tener un seguro social, ¿sí? En los aspectos de la salud, ¿no? Los servicios básicos, una unidad familiar tiene todos los servicios básicos, no solo básicos, tiene otros servicios más. ¿Qué servicios tienen las unidades familiares? Son variables que miden el grado de desarrollo de un país, ¿sí? Entonces, por eso se hacen los censos, ¿no? Para saber en todos los aspectos económicos, en todos los aspectos culturales, en todos los aspectos de salud, ¿sí? Se hacen un montón de preguntas. Y ahí podemos ver que si el país está en desarrollo, está creciendo, ¿ya? Entonces es importante este sector secundario, ¿no es cierto? El sector industrial. Entonces, el sector secundario son todas las actividades donde se transforma los recursos, la materia prima, por supuesto en bienes finales, ¿no es cierto? Yo siempre digo, todos los países, nosotros tenemos nomás recursos, somos ricos en recursos naturales, pero no sabemos transformar esos recursos naturales. Nosotros somos buenos exportadores de materia prima, de recursos naturales, ¿sí? Sin valor agregado. Entonces nosotros exportamos nuestra materia prima a otros países y esos países agarran con nuestra materia prima, hacen procesos productivos, producen bienes y nos venden después a nosotros mismos, ¿no? Ya con valor agregado nos venden, ¿sí? Entonces, no es bueno, ¿no? Para los países esos, como estamos diciendo que los recursos son no renovables, se nos agota. Y si no tenemos esa capacidad de transformar esa materia prima, ¿sí? Volver los productos finales que vayan a satisfacer las necesidades de la población, no tenemos esa capacidad de industrializar, entonces nos va a ir mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si esa nuestra materia prima lo industrializamos, entonces seguramente los productos que tengamos que consumir van a ser a precios menores e incluso podemos tener la capacidad de esos productos nosotros exportar a otros países, ¿no? Y los gobiernos tengan mayores ingresos, ¿no? Entonces, fundamental, industrializar nuestra materia prima, ¿no? Lo que han hecho creo que es en Globul, ¿no? Esa petroquímica que han hecho es industrializar, ¿no? Están sacando fertilizantes, no sé qué, están sacando en esa fábrica, es importante. Después, por el lado de Sucre también, con el gas quieren fabricar los plásticos, esas cosas, envases de plástico, ¿no? Entonces, sumamente importante es industrializar nuestros recursos, nuestra materia prima, lo fundamental. Tener empresas que transformen nuestra materia prima. Ya hemos dicho, ¿sí? El Estado no alcanza, ¿sí? A cubrir todo un sistema económico. Entonces requiere de empresa privada. Es fundamental porque la empresa privada genera riqueza, ¿sí? Y a su vez genera también empleo, ¿no es cierto? Entonces, si hay empresas privadas que quieren hacer inversión en el país, bienvenidos, ¿no es cierto? Que fabriquen, que transformen la materia prima, ¿ya? Pero yo siempre estoy en desacuerdo de que vengan empresas extranjeras y se apropien de nuestros recursos, ¿no es cierto? Eso es grave. De nuestro gas, como ha ocurrido, ¿no? Hace 20 años, lo han privatizado nuestros recursos naturales, ¿no? Estaba en manos privadas, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, estaba en manos privadas Entel, Ende, Elfeg, esas empresas, grandes empresas, ¿no? Algunos centros mineros lo han privatizado, ¿sí? Y para el colmo ni siquiera industriales o empresarios bolivianos, sino vienen del exterior, ¿no es cierto? Capitales vienen del exterior
¿Y qué hacen esas empresas? Se lo llevan. Por todas las ganancias no lo van a dejar en el país, dejarán una parte en el país y lo demás se lo llevan, ¿no es cierto? Entonces, las empresas estratégicas, nuestros recursos naturales tienen que ser en manos de los bolivianos. Es importante eso. Claro, si de ahí están saliendo, de ahí el Estado, los gobiernos generan ingresos y esos ingresos hacen una redistribución en las diferentes regiones, ¿no es cierto? Nosotros recibimos regalías del gas, Santa Cruz recibe regalías del gas, ¿no es cierto? Las ciudades, ese, ¿cómo es? Hay un nombre especial lleva eso, ¿no? El impuesto a las regalías que tienen las regiones. ¿Ya? Bien, tenemos el otro sector, el sector terciario de la economía. Ya estamos viendo que tenemos un sector primario que es el sector agro, ¿sí? Y especialmente en el lado del oriente boliviano hay muchas actividades del sector agropecuario, ¿no es cierto? El sector secundario que es el industrial, el que transforma la materia prima, y tenemos el tercer sector, ¿sí? Que es aquellas todas actividades económicas que ofrecen servicios, por eso les he subrayado aquí, ¿sí? Sumamente importante eso. Entonces ofrecen servicios. ¿Y cuáles son esos? El comercio, ¿sí? El transporte, la educación, la justicia, ¿no? Entonces a los países subdesarrollados, también nos dicen economías terciarizadas. Claro, no somos un país industrializado que va a generar empleo, ¿no es cierto? No tenemos empresas, grandes empresas que generen empleo. Entonces, las personas, ¿qué pasa? Se dedican al comercio, se dedican al transporte, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Estos dos rubros son bien grandes. Pero estamos viendo, ¿no es cierto? En las calles de la ciudad, claro, como no hay trabajo, la gente tiene que subsistir, tiene que vivir de algo. Entonces se dedican al comercio. Y estamos viendo, ¿no? Ahí en las calles de la ciudad hay mercados ambulantes incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces el comercio es una actividad que en nuestro país, digamos, se dedican muchas personas al comercio. ¿Sí? Entonces, una economía terciarizada. Por eso nos dicen economías terciarizadas, porque más son de servicio, más las personas se dedican al comercio, ¿no? Otros países, su actividad fundamental son las industriales, como el Brasil es un país industrial. Parte del oriente boliviano es también agrícola, ¿no? Sí, las exportaciones que hacen el sector agrario de Santa Cruz son bien significativas, ¿no es cierto?, para el país, ¿no? Entonces, estos son los tres sectores que tiene la economía. Primario, el agro, el secundario, el industrial y el terciario, el de servicios. Ya sabemos quiénes son los de servicios, transporte, comercio fundamentalmente. ¿Ya? Bien, tenemos otros, los factores de producción. Creo que también hemos adelantado en alguna clase estos factores de producción. ¿Sí? Hay tres fundamentales, tres generales factores de producción. Con la interrelación de estos tres factores, uno puede producir cualquier bien. ¿Sí? Entonces, para producir una mesa, por ejemplo, para producir cualquier bien, yo necesito tres factores de producción. Con la combinación de estos tres factores de producción, puedo tener un bien final fabricado, ¿no es cierto? Una mesa, una silla, un cuaderno, una ventana, una puerta, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos tres factores de producción? Ahí está. Los recursos naturales, o también se llama tierra, ¿sí? Que representan, dice, la naturaleza en su conjunto. Y la remuneración a este factor de producción se llama renta, está subrayado aquí. ¿Sí? Después tenemos el trabajo, otro factor de producción. ¿Sí? El trabajo es fundamental, ¿no es cierto? La obra de mano, como dice. ¿Sí? La fuerza de trabajo. Y la remuneración a este factor de producción se lo reconoce como un salario. ¿Sí? Por el trabajo se paga un salario, ¿no es cierto? Y finalmente, uno de los factores de producción que creo que es bien importante es el capital.
¿sí? Porque un empresario, un productor necesita de capital para pagar a sus trabajadores y necesita capital para comprar su materia prima, ¿no es cierto? Materia prima, necesita comprar, necesita pagar el trabajo y aquí dice el capital puede estar en forma de dinero o en especie, ¿sí? Tiene que comprar su maquinaria, sus herramientas, sus equipos, su edificación, ¿no es cierto? Y eso se hace con el dinero. Entonces el capital es fundamental para los procesos productivos, ¿no es cierto? Entonces estos tres son los componentes o son los factores de producción y sus remuneraciones son estas respectivamente. Repitiendo, a los recursos naturales se los reconoce una remuneración como renta, al trabajo se los reconoce una remuneración como salario, ¿sí? Y finalmente al capital se los reconoce una remuneración con el interés, ¿ya? Entonces, estos tres son los factores productivos generales, ¿sí? En todo proceso, con la interrelación, la combinación de estos tres factores productivos, se puede producir cualquier bien o artículo, ¿no? Bien, jóvenes. A ver, antes de continuar, yo creo que la próxima clase la próxima clase es ¿qué día es la próxima clase? El viernes, ¿no? Sí, el viernes. Yo creo que vamos a terminar este capítulo 1 y vamos a entrar a un capítulo. Ojalá terminemos, pero vamos a ir así avanzando, ¿sí? Todo este material, jóvenes, todo este material siempre va a estar en el Moodle. Pero parece que el Moodle todavía está, como les decía hace rato, o creo que les he comentado, a ustedes no recuerdo, todavía están reacondicionando así el Moodle para que tenga un mejor servicio, ¿no? Sí, creo que hasta hoy día más, no podemos ingresar al Moodle. De todos modos, este material va a estar en el Moodle, cuando ya está habilitado el Moodle, yo voy a subir y les puedo pasar también al grupo del WhatsApp, ¿sí? Este material. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, Está jóvenes? bien, Lisa. ¿Hay alguna pregunta sobre la materia, sobre el tema que estamos haciendo, sobre estos puntos que hemos visto ahora? ¿Alguna pregunta para ya concluir la clase, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ya, Dicen, está bastante claro. sí, cualquier duda que tengan siempre van a consultar, ¿ya? Estamos para eso, para despejar dudas, para conversar. Ya les había dicho, incluso nos centramos a otro tema, estamos hablando de una cosa del tema de la materia, sí, y después nos pasamos a otras cosas y empezamos a hablar, ¿no? Entonces, ya les he dicho, yo aprendo de ustedes también, ¿no es cierto? Hay una retroalimentación. Bien, jóvenes, yo les voy a mandar este documento al grupo del WhatsApp, ¿ya? Pero de todos modos también va a estar en el Moodle, ¿sí? Entonces nos vemos el día viernes, no sé, ¿ya? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos hasta el día Hasta viernes. luego, Hasta licenciado. luego. Chao, chao, Gracias. chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.